el corazón eh, se va a incrementar. Por ejemplo, en el infarto de miocardio, ya vamos a ver que es una de las enzimas, ¿verdad? Que se incrementa, pero a su vez esto lo hace que es inespecífica, porque ya vemos que está distribuida en diferentes órganos y tejidos, como en el caso de la LD2, ¿verdad? Que se encuentra en los leucocitos y está relacionado en aquellos pacientes que tienen esos tipos de leucemia, que quizás ustedes ya los han visto, los que llevaron hematología, que es la leucemia linfoblástica, la leucemia mieloblástica, ¿verdad? También aquellas enfermedades que están relacionadas con el pulmón, puesto que la LD3 pues se encuentra en el pulmón, pacientes con una embolia pulmonar, con fibrosis quística, pacientes con tuberculosis, con enfermedades obstructivas crónicas, todo lo que es relacionado con el pulmón. Asimismo, enfermedades con el riñón y el páncreas, puesto que ahí se encuentra lo que es la LD4. Entonces, pacientes con pancreatitis, con necrosis renal, ¿verdad? Que esto es bien frecuente, sobre todo en las salas de urgencia, que lleguen pacientes con daño pancreático. Tenemos también la LD5, el hígado y en el músculo esquelético. Entonces, aquí toda la diversidad de enfermedades hepáticas, ¿verdad? Desde una hepatitis, desde una cirrosis hepática, pacientes con carcinomas hepáticos, eh, pacientes con insuficiencia hepática, al igual que enfermedades relacionadas con el músculo esquelético. Entonces, como ven ustedes, pues estas condiciones, eh, esta enzima nosotros la podemos determinar en el laboratorio clínico por método cinético. Ya dijimos que el valor de referencia pues oscila entre 230 a 460 unidades sobre litro. Algo que hay que tener bien presente acá, ¿verdad? Es que esa hemólisis eh, es una de las principales interferencias, puesto, ¿verdad? Que, como dijimos, está dentro del eritrocito. Imagínense si hay una hemólisis, eso va a hacer que se incrementen falsamente los resultados de un paciente. También es importante mencionar que si tenemos una muestra y que la estamos congelando y descongelando, ¿verdad? Ya eso pues también hace que pierda lo que es la actividad enzimática. Y otro punto importante, que estas 5 isoenzimas, en el laboratorio solo determinamos el LDH total, así como un método cinético. Pero si ya queremos saber cuál es el porcentaje de cada isoenzima, entonces aquí se hace la corrida por electroforesis, ¿verdad? Entonces, para que eso lo tengan presente. Luego, vamos a hablar acerca de un poco del infarto de miocardio, ¿verdad? Que es otra de las patologías que se presentan en el laboratorio clínico, que puede ser consecuencia de diversas condiciones de un paciente. Entonces, se entiende por infarto agudo de miocardio cuando hay una necrosis miocárdica y que se produce, ¿verdad? Como ese resultado de una obstrucción aguda en una arteria coronaria. Generalmente los síntomas o las molestias que va a presentar un paciente pues son disnea, o sea, dificultad para respirar, náuseas puede presentar o sudoración, ¿verdad? Entonces el paciente que llega ahí a una emergencia, lo que se le hace, ¿verdad? Es un electrocardiograma. Asimismo se le indican lo que son algunos marcadores eh, serológicos. En este caso, ¿verdad? Si llega al laboratorio, lo que le van a indicar es una CPK total, una CPK-MB, le van a indicar lo que es una troponina. eh, bueno, básicamente eso es aparte, ¿verdad? De un hemograma. Entonces vamos a ver cómo estos parámetros pues son específicos para determinar si el paciente está atravesando un infarto de miocardio. Y fíjense que los infartos de miocardio pues van a depender también de la zona donde está localizada ese infarto, porque pueden haber, ¿verdad?, lesiones o daños a nivel del ventrículo izquierdo, pueden ser a nivel del ventrículo derecho, puede ser a nivel de las aurículas. Entonces, por ahí, ¿verdad? Tiene que, por eso le hacen esos exámenes, ¿verdad? Lo que es el electrocardiograma. Y también eh, el médico, una vez que ya conoce, ¿verdad?, cuál es la condición, entonces asimismo clasifica lo que es
realiza, perdón, lo que es el tratamiento. El paciente, pues, en estas condiciones, puede presentar lo que es ese dolor, ¿verdad? Lo que es angina de pecho, se le puede extender a lo que son el brazo, a nivel del pulmón, del esternón. Entonces, mientras todo eso sucede, ¿verdad? Tenemos que tomar las consideraciones al momento de que se le toma la muestra al paciente y que se le va a analizar. Bueno, entonces vean ustedes que hay diferentes comportamientos en relación a las enzimas. Vemos que hay una que se llama lo que es la mioglobina, tenemos lo que es la CKMB y lo que es la troponina I. Entonces, como ustedes ven, según el gráfico, en las horas en que se manifiesta, la primera que surge es la mioglobina. Vean ustedes que se incrementa de 1 a 3 horas eh, en relación cuando sucede lo que es el infarto de miocardio. Luego viene la CKMB y vemos que se incrementa, ¿verdad?, de 3 a 4 horas, que ya sabemos que es específica. ¿Alguien recuerda cuál es el valor de la CKMB que lo mencioné en la clase pasada? Sí, doctora, son 25, creo, unidades por litro. Muy bien, de 0 a 25 hasta, la literatura dice hasta 25 unidades sobre el litro. Muy bien. Entonces vemos que también existe otra proteína que es la troponina y vemos que se incrementa de 2 a 4 horas, ¿verdad? Pero vean que todas estas tienen su punto máximo de elevación. Entonces la troponina T es la que se incrementa de 10, perdón, en la que alcanza su pico máximo de 10 a 14 días. Tenemos otra fracción que es la troponina I, que igual se incrementa de 2 a 6 horas. Entonces, pero la más utilizada a nivel de los laboratorios es la troponina T. Y tenemos, ¿verdad?, que la troponina I pues alcanza su máxima elevación de 4 a 7 días. Entonces, como ven, ¿verdad?, todas estas pruebas se trabajan en conjunto. La LDH se sabe que se incrementa, ¿verdad? Ahí está, ahí aparece la la LDH1 y la LDH2, las fracciones, pero no es tomada en consideración por lo mismo, porque es muy inespecífica. Entonces, si ustedes recuerdan cuando les presenté un video de un laboratorio clínico, el marcador que le indicaban ahí al paciente era una troponina. Las metodologías pues son cuantitativas, ¿verdad? Definitivamente tienen que ser cuantitativas en el laboratorio. Hay equipos en el cual le dan un valor, un resultado en 15 minutos, pero 15 minutos es como demasiado tiempo, ¿verdad? Para poder dar un resultado que es urgente. Entonces es así como hay métodos en los cuales esos tiempos se han limitado y ya tenemos resultados en un tiempo de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, generalmente estos métodos son por cromatografía, son unos cassettes, ¿verdad? En el cual usted le coloca la muestra que viene tomada con anticoagulante, generalmente heparina, le coloca los 150 microlitros de muestra y luego lo introduce al equipo y si está positivo, entonces, ¿verdad? El equipo hasta le da una alarma y le da un valor que ya es cuantitativo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener en consideración hasta con los métodos con los cuales nosotros seleccionamos en el laboratorio, puesto que hay unos que son de más corto tiempo. De hecho, hasta, ¿verdad? Hay unos que son más sensibles, ¿verdad? Más sensibles y vamos a ver cómo, bueno, ahora les voy a hacer esas preguntas. ¿Cómo son tan sensibles que pueden cuantificar valores, imagínense ustedes, de 0.003 nanogramos por ml, como es el caso de la troponina
de la troponina T. Entonces, esos valores tan pequeños, tan bajos, ¿verdad? Ya se les llaman troponinas ultrasensibles. Y esos son los métodos, ¿verdad? Que nosotros pues deberíamos de buscar ante la gran diversidad de equipos que nos vamos a encontrar, ¿verdad? En el mercado. Bueno, entonces si yo les pregunto, ¿cuál marcador bioquímico aparece primero? ¿Qué me dirían ustedes? La mioglobina. Muy bien, la mioglobina, pero la mioglobina también es una proteína que es inespecífica, ¿verdad? Puesto que también la encontramos en lo que es el músculo estriado, ¿verdad? Entonces, pero igual hay que cuantificarla y tenerla en consideración. Luego, ¿cuál dura más tiempo elevado en sangre de estos tres parámetros que ustedes ven? La troponina, doctora. Muy bien, es la troponina, ¿verdad? De hecho, ustedes ven ya en el cuadrito, ¿verdad? Que hasta de 10 a 14 días. De hecho, ¿verdad? El paciente está en UCI, en cuidados intensivos, y siempre le están enviando al laboratorio lo que es la troponina, pero es para ver si los niveles, ¿verdad? Van descendiendo. Bueno, ¿cuál se normaliza más pronto? La mioglobina. La mioglobina, muy bien. ¿Cuál será más específico del corazón? CKMB. Muy bien, la CKMB, ¿verdad? Es más específica del corazón. ¿Cuál tendrá menos interferencias para medir en el laboratorio? Cuando les digo cuál interferencia, solo trasladémonos eh, cómo obtenemos esa muestra. Por ejemplo, ya les dije yo que la troponina T y la troponina I, ¿cómo la podemos cuantificar? ¿En qué tipo de muestra les mencioné? Que les dije que se colocaban 150 microlitros en un cassette. Puede ser con anticoagulante de heparina, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente la hemólisis no va a interferir, ¿verdad? Sin embargo, para la CKMB sí necesitamos suero y una ligera hemólisis, eso va a interferir significativamente en los resultados. Entonces, ¿cuál tendrá menos interferencia para medir en el laboratorio? Definitivamente que es la troponina, porque se utiliza lo que son anticoagulantes. Bueno, entonces, fíjense que la troponina a su vez tiene tres subunidades, que es la troponina T, la troponina I y la troponina C, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, ¿verdad? La troponina, podemos mencionar que es una proteína globular que tiene un gran peso molecular, ¿verdad? Y que a su vez se encuentra presente en lo que son los músculos estriados, en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Entonces, esta proteína lo que permite es que se produzca lo que es una contracción muscular, ¿verdad? Más si estamos hablando a nivel del miocardio. Entonces, esa troponina desplaza a la tropomiosina para dejar libre, ¿verdad? Esos lugares de unión que se unen con lo que es la actina. Entonces, cada una de estas subunidades pues tiene su función en particular. Por ejemplo, la troponina T, su función es fijar el complemento proteico de esa tropomiosina, ¿verdad? Y que a su vez esta troponina T tiene tres fracciones. Está la troponina T1, que está en el músculo esquelético. De hecho, se le conoce que tiene una contracción lenta. Tenemos la troponina T2, que se localiza en el músculo cardíaco, y la troponina T3,
que actúa a nivel de músculo esquelético y se le conoce como contracción rápida. Entonces vemos que cada una pues tiene sus funciones en particular que trabajan en conjunto. Mientras tanto tenemos la subunidad C. ¿Por qué C? Porque está ligado o su función es capaz de ligar estos iones de calcio. Entonces ya sabemos que también el calcio, ¿verdad?, participa en lo que es la contracción del músculo. A su vez, esta subunidad C pues tiene dos subunidades, dos subunidades, y tenemos también, ¿verdad?, que aparte del calcio, ellos se unen con lo que es el magnesio. Y tenemos también lo que es la troponina I. ¿Por qué I? Porque su función es inhibir tanto la actividad de una enzima que se llama la miosina ATPasa como la unión de la actimiosina. A su vez, esta troponina I pues tiene tres subunidades, que es la troponina I tipo 1, ¿verdad?, que es de contracción lenta. Tenemos la troponina I tipo 2, que también es que se encuentra en el tejido muscular, pero que es de contracción rápida. Y tenemos la troponina I T3, que es de tipo cardíaca. Entonces, al final, pues todos estos trabajan en conjunto, estas tres subunidades, ¿verdad? De modo de que cuando hay un infarto de miocardio, pues ellas reaccionan, ¿verdad?, a esta situación de inflamación. Vemos ahí que los valores, eso es uno de los tantos equipos, ¿verdad?, en los cuales se puede determinar lo que es la troponina. Vean ustedes los valores de referencia que son bien pequeños. Por ejemplo, la troponina T es menor a 0.1 microgramos por ml. Nosotros podemos encontrar las unidades de estos dos tipos de unidades: microgramos sobre litro o nanogramos sobre mililitro, ¿verdad? Por eso tenemos que tener presente en hacer muy bien las conversiones. Y tenemos la troponina I, que es menor de 0.4 microgramos sobre litro, y esta es menor a 0.04 nanogramos sobre ml. Como vemos, el anticoagulante es heparina. En este caso, pues puede ser una micropipeta, o cada equipo pues tiene su dispositivo en el cual pueden dispensar la muestra, ¿verdad?, como esta jeringuilla. Generalmente son 150 microlitros que se le dispensan acá de sangre total, y se dejan, perdón, como esto se introduce al equipo, entonces el equipo, ¿verdad?, después de unos 5 minutos ya le da el valor, si está negativo, si está positivo, y si está positivo, pues le dice positivo y al mismo tiempo le cuantifica, ¿verdad? Bueno, eso en relación con la LDH, perdón, con la troponina. Tenemos lo que es la fosfatasa alcalina. ¿Alguien de ustedes leyó cuál es la importancia clínica de la fosfatasa alcalina? O mientras estaban desarrollando el cuestionario, ¿qué pudieron leer? Doctora, yo leí que pueden causar rápido aumento, ¿verdad? O sea, la fosfatasa alcalina, un rápido aumento en sangre, por ejemplo, cuando hay un daño o una enfermedad en el hígado, como obstrucción de las vías biliares, hepatotoxicidad por medicamentos, o el daño o una enfermedad en los huesos, como crecimiento anormal y enfermedades de Paget. Y también pueden causar un rápido descenso de la fosfatasa alcalina en sangre, cosas como el cretinismo y déficit de vitamina C. Y también que tiene Muy como bien, varias isoenzimas en el hígado, en el hueso, en la mucosa intestinal, en la placenta y en el riñón. muy bien. Wilson, habla. Sí, doctor. Sí, muy bien, Wilson, ¿verdad? Todo lo que mencionó el compañero, ¿verdad?, es correcto. Fíjense que esta fosfatasa alcalina siempre tiene que estar acompañada de otras enzimas para poder ser diagnóstica, ¿verdad? Entonces, em, generalmente la reacción en la cual se lleva a cabo es a 37 grados,
y como su nombre lo dice, a un pH alcalino, ¿verdad? En el cual esta reacción es de hidrólisis. ¿Qué se va a hidrolizar? El 4-nitrofenilfosfato y que va a producir 4-nitrofenóxido, que es un color intenso amarillo, ¿verdad? Y que vemos que ahí van a participar, ¿verdad? Lo que es la fosfatasa alcalina y también va a participar el cofactor de magnesio. Generalmente estas lecturas se realizan a 405 nanómetros, entonces no hay así como que un cambio significativo en cuanto al color, puesto que el filtro de lectura es más ultravioleta, ¿verdad? También podemos mencionar que como, como es una fosfatasa alcalina, puede estar también incrementadas en procesos fisiológicos normales como es el embarazo y que hay valores de referencia tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para los hombres, los valores los categoriza. Por ejemplo, entre 20 y 50 años se sabe que es de 53 a 128 unidades sobre litros. Cuando ya el hombre es mayor de 60 años, es de 56 a 119 unidades sobre litros. Sin embargo, en las mujeres, ¿verdad? De 42 a 98 unidades sobre litros. Es igual, ¿verdad? Si es una adulta mayor de 60 años, de 53 a 141 unidades sobre litro. Bueno, la fosfatasa alcalina, a su vez tienes una isoenzima, ¿verdad? Que está la fosfatasa alcalina 1 localizada en el hígado y la fosfatasa alcalina 2 localizada en el hueso. Entonces, desde ahí, pues ya me tengo que formular en que si estamos hablando de hueso, ¿cuántas enfermedades de hueso existen? Al igual que en el hígado, ¿verdad? En el caso del hueso, pues existe una condición en el cual se llama osteomalacia. Entonces, que esta es una afección que afecta a los adultos, lo cual los huesos se vuelven así como blandos y deformes. ¿Por qué? Porque es debido a la falta de calcio y de fósforo, ¿verdad? Entonces, generalmente la causa es la insuficiencia de la vitamina D en la alimentación, que no se recibe suficiente también, por ejemplo, las personas que no se exponen mucho al sol también, entonces son candidatas, ¿verdad?, a que haya una deficiencia de vitamina D. Y esa es una de las tantas patologías, ¿verdad? Ya vamos a mencionar otras. Bueno, hay una patología que se llama la enfermedad de Paget. No sé si alguien pudo leer o profundizar más acerca de esta condición de la enfermedad de Paget. Que también fíjense que le llaman osteitis deformante, porque lo que hace referencia a esta enfermedad es que altera el tamaño del hueso y lo deforma, ¿verdad? Hay una deformación, por lo tanto, ¿verdad? La calidad del paciente se ve comprometida. Generalmente, ¿verdad? Aparece después de los 40 años, se sabe que es de tipo genético y que también, ¿verdad? Quizás en nuestro medio no lo podamos, no sea frecuente, sino que está más allá relacionado con los países nórdicos, como en Europa, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, y que también, ¿verdad? Esta enfermedad, pues imagínense que fue descrita desde allá desde 1876. Tenemos también aquellos procesos en los cuales están ligados con el hígado, pacientes que tienen procesos obstructivos, por ejemplo, en los casos de la litiasis, eh, que aparte de andar incrementada la fosfatasa alcalina, como también presenta un proceso obstructivo, ¿verdad? Hay acumulación de la bilis, el paciente también se va a manifestar síntomas como que va a estar histérico. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Que también son frecuentes, es debido a una litiasis, el paciente tiene que ser sometido a cirugía. Litiasis o cálculo, ¿verdad? Es lo mismo. Pacientes que presentan tumores, ¿verdad? Entonces van a andar incrementada su fosfatasa alcalina de 3 a 10 veces en relación al valor de referencia. Pacientes con fracturas, en los niños, pues esta enzima pues se va incrementando poco a poco, puesto que están en etapa de crecimiento.
Asimismo, ¿verdad? Pacientes con daño o a nivel de los intestinos, pacientes que están en estado de embarazo, que también se van incrementando poco a poco, puesto que se encuentra esta enzima en la placenta y en el riñón, ¿verdad? Quizás en el riñón pues no es de mucho interés clínico, no es que no tiene esa relevancia, puesto que ya para el riñón vamos a ver posteriormente que hay unas pruebas que son más específicas, ¿verdad? Aquí básicamente la idea principal es la fosfatasa alcalina, hígado y procesos obstructivos. Bueno, esa es la reacción que les mencionaba, en el cual se lleva a cabo a pH alcalino y que nosotros las isoenzimas las podemos determinar por electroforesis, ¿verdad? Sin embargo, ese inserto solamente es como idea para que ustedes, pues al momento que tienen un inserto en su mano, empiecen a analizar desde el inicio, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de la reacción? ¿Cuáles son los reactivos que tengo? Hay reactivos que no vienen listos para usar, sino que yo tengo que hacer diluciones, ¿verdad? A veces me dicen que debo vertir el frasco A en el frasco B, pero eso cuando tengo cantidades grandes y sé que yo lo voy a consumir en qué sé yo, en una semana. Sin embargo, ¿verdad? En laboratorio hay pruebas que no son tan demandantes o que no son muy solicitadas por los médicos. Entonces, lo que se hace es que se prepare el reactivo de acuerdo a las solicitudes que tengo, siempre tomando en consideración los controles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal si solo tengo para 5 muestras, para 5 pacientes que le indicaron esta fosfatasa alcalina? Entonces, si me dice la técnica que debo pipetear 1 ml, voy a preparar 5 más el control y uno extra, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces, ahí tengo que hacer una dilución para preparar 7 ml. Es por eso que ustedes tienen, ¿verdad?, que recordar acerca de esas diluciones, cómo es que se realizan. Imagínense que sea una dilución 1 en 5 con un volumen final de 7 ml, porque el reactivo solamente le dice mezclar una parte de reactivo A con 4 partes de reactivo B. Entonces ahí es una dilución 1 en 5. Ahí no le va a decir es una dilución 1 en 5, ¿verdad? Sino que usted deduce, porque le dice una parte de reactivo B más 4 partes de reactivo, perdón, una parte de reactivo A con 4 partes de reactivo B, entonces usted ya dice, es 1 en 5. Y si mi volumen solamente es para 7 ml, entonces preparar 7 ml. Eso se los dejo así como ejercicio. En la próxima clase, pues, vamos a ver cuál va a ser el volumen del soluto y cuál va a ser el volumen del solvente, ¿verdad? Ahí anoten, preparar una dilución 1 en 5 con un volumen final de 7 ml. Bueno, entonces vean ustedes que igual un paciente, ¿verdad?, que acude al laboratorio va a tener algunas interferencias si está ingiriendo algunos de estos medicamentos que les menciono acá. Puede ser por antibióticos, puede ser por narcóticos que esté ingiriendo el paciente, puede ser por, sí, hay uno que se llama metildopa. Fíjense que el metildopa es un tratamiento para aquellos pacientes que son hipertensos. Entonces, ¿verdad? Lo que hace el metildopa es que relaja los vasos sanguíneos para que la sangre pues pueda fluir más fácilmente a través del cuerpo. Pacientes que están ingiriendo un medicamento que se llama propanolol, que también, ¿verdad?, se utiliza para tratar lo que es la hipertensión arterial, el ritmo cardíaco irregular. Entonces, también se ve incrementada lo que es la fosfatasa alcalina, o aquellos pacientes que toman cortisona, que sabemos que es un antiinflamatorio y que de hecho, ¿verdad?, también ayuda a lo que es aliviar el dolor eh, o alguna inflamación en un área específica del cuerpo. Se puede ser tomada en esas pastillitas que le llaman prednisona, ¿verdad?, pero que el componente es cortisona, o también, ¿verdad?, puede ser inyectada en aquellas personas que tienen alguna inflamación, ya sea en la rodilla, en el hombro, en las articulaciones. Hay otro medicamento que se llama alopurinol y fíjense que este se usa para tratar la gota, es decir, aquellos pacientes que padecen de artritis reumatoide.
en la cual, ¿verdad? Quien va a estar incrementado es el ácido úrico, que vamos a ver más en otra clase, que el ácido úrico es un compuesto nitrogenado no proteico, que tiene un proceso, es un compuesto que tiene que ser desechado, ¿verdad? Eliminado a través de la orina, pero que en condiciones patológicas lo que hace es que se acumule en las articulaciones y al paciente pues le provocan, como se acumulan, hay una inflamación, eh, hay dolor, ¿verdad? Hay un enrojecimiento de la zona y que a esos acúmulos de ácido úrico en las articulaciones se le llaman tofos. Entonces, que si eso no se trata, van a haber situaciones en que se van a formar cristales de ácido úrico en el riñón y de esa forma el paciente, ¿verdad? Lo va a llevar a lo que es una litiasis, la acumulación de esos cristales y por lo tanto, ¿verdad? Ya son procesos quirúrgicos. Bueno, entonces, pero la idea principal es que el alopurinol, ¿verdad? Incrementa lo que es la fosfatasa alcalina y que el alopurinol es utilizado para pacientes que tienen ácido úrico incrementado. También aquellos pacientes que están tomando antidepresivos, pacientes que ingieren clorpromacina, que este es un sedante, es antipsicótico, es un tranquilizante, ¿verdad? Pacientes que toman anticonceptivos andrógenos, pacientes, todo tipo de ansiolíticos, antidiabéticos y la isoniazida. ¿Alguien recuerda o sabe para qué es la isoniazida? Lo tuvieron que haber visto en su clase de microbiología o se los mencionaron. Creo que lo usan como para el tratamiento de tuberculosis. Exactamente, es un fármaco, ¿verdad? Antituberculoso activo y que actúa sobre cualquier tipo de micobacterio. Entonces, como ven, ¿verdad? Todos los medicamentos pues tienen sus beneficios, pero también tienen sus consecuencias. Entonces, la fosfatasa alcalina, como les reitero, pues se encuentra incrementada en lo que es la enfermedad de Payet, en obstrucciones hepáticas, en hepatitis, en hepatotoxicidad. Ya vemos que hay medicamentos, ¿verdad?, que son muy tóxicos y de hecho, ¿verdad?, los pacientes les tiene que estar monitoreando constantemente lo que son las enzimas del hígado, lo que es la TGO y la TGP. Entonces, dentro de los medicamentos tóxicos, pues está también lo que es el ketoconazol. Están todos aquellos medicamentos que se utilizan para aquellos pacientes que están en quimioterapia, ¿verdad? Tenemos también la condición de la osteomalacia, que la osteomalacia, como les había mencionado, lo que va a causar es una deformación de los huesos. Tenemos condiciones en las cuales la fosfatasa se va a ver disminuida, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen cretinismo. ¿Alguien sabe qué es el cretinismo? Pues vean que el cretinismo, ¿verdad? Es cuando un paciente tiene un déficit en el desarrollo físico y psíquico, aparte que va acompañada de deformidades del cuerpo, retraso en la inteligencia, y eso es por falta, ¿verdad? O la destrucción de la glándula tiroides durante la etapa fetal. Entonces, en estos casos, el paciente pues presenta una disminución de la fosfatasa alcalina, así cuando hay una deficiencia de la vitamina C. Por eso es importante que ustedes también, ¿verdad? Siempre están ingiriendo lo que son vitaminas, más que ustedes tienen, ¿cómo decirle? Bastante demanda, ¿verdad? A nivel de sus actividades físicas, intelectuales, entonces siempre es bueno estar suministrando todo tipo de vitaminas al organismo. Otra de las enzimas es la fosfatasa ácida. Fíjense que esta fosfatasa ácida estuvo muy ligada a lo que es el cáncer de próstata, pero como es inespecífica, vean ustedes que se encuentra en el estómago, en el hígado, en el músculo, en el vaso, en los eritrocitos y en plaquetas, pues prácticamente ya ni se determina en el laboratorio. Ya en lugar de esta fosfatasa ácida, lo que solicitan es el marcador de antígeno prostático. Ese sí es específico. Entonces, eh, más que todo, pues solamente para mencionarla, ¿verdad? Que no es usada en el laboratorio
puesto que es inespecífica, sino que en lugar de ella utilizan lo que es el marcador de antígeno prostático. Hay otras enzimas, ¿verdad?, que son del tracto biliar, como el caso de la 5-nucleotidasa y la gamma-glutamitraferasa, ¿verdad? Vean ustedes que la 5-nucleotidasa pues se ve relacionada con lo que es cuando hay un carcinoma hepático, obstrucción de las vías biliares, metástasis en el hígado, y que cuando no solamente se indica lo que es la 5-nucleotidasa, sino también la fosfatasa alcalina, eh, la gamma-glutamil. Quizás el punto acá es que ayuda a diferenciar lo que es un hepato biliar y una enfermedad esquelética, ¿verdad? Pero no es que es así específica. De hecho, en el laboratorio tampoco ha quedado en desuso, ¿verdad? Sino que las de mayor interés eh, está la fosfatasa alcalina para procesos obstructivos. Esto solamente para mencionárselos, pero que nos quede claro que la fosfatasa ácida y la 5-nucleotidasa pues no es solicitada, han quedado así en desuso. Tenemos lo que es la gamma-glutamitraferasa, que esta sí es bien importante, ¿verdad? Porque, bueno, se localiza en diversos tejidos, en el túbulo renal, en el hígado, en el páncreas, en el intestino. De hecho, en las células del conducto biliar, ¿verdad? También abundan en lo que son los microsomas y en las membranas plasmáticas. Pero esta enzima, pues, es de mucho interés en aquellos pacientes alcohólicos. De hecho, se le llama el termómetro del paciente alcohólico, ¿verdad? También vean ustedes que está relacionada cuando hay una colestasis, ¿verdad? O sea, cuando hay un proceso obstructivo y cuando hay enfermedades de tipo relacionadas con el hígado. En la hepatitis viral y en la alcohólica, vean ustedes que se incrementa de 2 a 5 veces en relación al valor de referencia. Entonces es así como los valores de referencia es hasta 50 unidades sobre litro en hombres y en mujeres hasta 32 unidades sobre litro en las mujeres. Entonces, si estamos hablando de una colestasis, solamente multipliquen ese, si es en caso de una mujer, 32 por 5 y ese va a ser el número de veces que va a andar incrementada, ¿verdad? Lo que es la gamma-glutamitraferasa. Bueno, hay una enzima que es la amilasa, que está, pues, como ya mencionábamos en otra clase, ayuda a digerir los carbohidratos, que existen dos tipos de amilasa, la que está en la saliva y la que es de tipo pancreático. Entonces, el interés así clínico, ¿verdad? O más que todo es cuando está relacionada con lo que es una pancreatitis aguda. Aparte de la amilasa, ¿qué más pudieron ustedes investigar en la guía? Las lipasas, doctora. Sí, la amilasa y la lipasa, ¿verdad? Que están muy ligadas, ¿verdad? A lo que son los casos de la pancreatitis. ¿Y qué investigó usted? De que son parte de la familia de las hidrolasas y que el papel fisiológico es de hidrolizar los triglicéridos en diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos y glicerol, y en mayores concentraciones se encuentra en el páncreas, que su significado clínico es que niveles superiores a los normales pueden observarse deberse a bloqueo del intestino, colecistitis, úlcera duodenal, gastroenteritis, macrolipasemia y cáncer pancreático y pancreatitis aguda o crónica. Eso. Muy bien, muchas gracias por su participación, ¿verdad? Entonces, de hecho, se sabe que la pancreatitis afecta más a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Y que también es indicado lo que son cuando ya el paciente está así, ¿verdad? Ciertas, que es sometido a cirugía, este tipo de pacientes, que una de las causas pues puede ser la presencia de esos cálculos biliares, puede ser también
pacientes que ingieren un consumo de alcohol, ¿verdad? Alto, y entonces todo eso le daña lo que es el páncreas. De hecho, hasta por problemas autoinmunitarios, pacientes que tienen claro, porque no tienen una buena dieta alimenticia, entonces permanecen con esos valores de los triglicéridos hasta por encima de 1000 miligramos sobre decilitro, cuando el valor de referencia para los triglicéridos es hasta 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, claro, como no tienen control, ¿verdad? En cuanto a su alimentación, hay pacientes que lo llevan hasta 1000. Entonces, esos son pacientes también candidatos a poder presentar una pancreatitis. Eh, bueno, esto sería relacionado con la pancreatitis. Ahora estamos con la amilasa, ¿verdad? Que esa es la enzima que le indican al paciente. Vean ustedes que está la amilasa y la lipasa. Entonces, que la lipasa alcanza su pico máximo, ¿verdad? Por lo menos 10 veces, perdón, cuando inicia un proceso, ¿verdad? De este tipo de una pancreatitis aguda. Vemos entonces que la amilasa nosotros la podemos determinar por los métodos cinéticos. Ahí está, de la casa Wiener Lab. Y vean que es a 405 nanómetros, o sea que son métodos cinéticos ultravioletas, ¿verdad? Entonces eso solamente no es solamente para que ustedes tengan presente que siempre en un inserto usted tiene que ver cuáles son los reactivos que están listos para usar, cuáles son los que debo preparar y cuáles son los que son complementarios que no vienen dentro del kit, ¿verdad? Porque también eso suele suceder. Los controles pues se compran por aparte. Vemos que las enzimas, como les mencionaba, se pueden llevar a cabo en diferentes temperaturas. Hay unos que es de 25 a 30 y otras a 37 grados centígrados. Entonces las condiciones pues son diferentes, ¿verdad? Al igual que los factores de cálculo. Vean ustedes, hay una que es de 25 a 30, el factor por el cual usted va a multiplicar es por 1.628, pero si es a 37 grados, tiene que multiplicar por 3.178. Entonces, por eso es que no se vayan a preocupar ahí por tanto contenido, sino solamente para que tengan presente eso al momento que ustedes van a analizar uno de estos métodos, que son métodos un poco tediosos, ¿verdad? Los cinéticos ultravioletas hay que ser bien cuidadosos al momento de trabajar. Imagínense ustedes que no estén seguros, ¿verdad? De la preparación de los reactivos, entonces eso pues repercute significativamente. Si no sabemos hacer una dilución, echamos a perder el kit. Bueno, entonces la lipasa, ¿verdad? Es una glucoproteína pequeña. Se sabe que es de 48 kilodalton, ¿verdad? Y lo que hace es que hidroliza los esteroides de glicerol y triglicéridos y actúa también como en esa etapa de emulsificación, ¿verdad? De las sales biliares. Entonces, vamos a ver que la principal fuente de actividad de la lipasa sérica es el páncreas, ¿verdad? También va a tener acción, pero menos importante en lo que es la mucosa intestinal y también en lo que es el tejido adiposo. Entonces vean ustedes que ahí es donde se encuentra incrementada en colecistitis, en úlceras duodenales, gastroenteritis grave, cáncer pancreático, pancreatitis aguda o crónica. Entonces los métodos para analizarlos pues son turbidométricos, espectrofotométricos e inmunoensayos. Entonces como ven, ligados al páncreas y también a lo que es la mucosa intestinal, ¿verdad? De ahí vemos que se derivan todas esas patologías. Pero como todo enzima se va a ver afectado por la interferencia, ¿verdad? De ciertos medicamentos. Entonces vean ustedes ahí la lista de medicamentos. La primera es el betanecol. Fíjense que el betanecol es un agente colinérgico de acción muscarínica y ¿qué es lo que hace? Este es utilizado para aquellos pacientes que tienen retención urinaria, ya sea que después de un proceso postoperatorio o posparto, ¿verdad? Que tienen dificultad para orinar, entonces este es
esta es la acción del betanecol, que actúa a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Para que el paciente pues, pueda eliminar la orina. Tenemos también pastillas anticonceptivas, medicamentos colinérgicos, que lo que hacen es que incrementan las secreciones de los jugos gastrointestinales. Tenemos lo que es la codeína. Sabemos que la codeína pues se encuentra de forma natural en el opio y que el opio es utilizado, ¿verdad? Como un analgésico, como analgésico, como sedante. También es considerado como un narcótico, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando le van a sacar esas muelas del juicio, hay doctores que le indican, por eso es con restricción médica, ¿verdad? Le indican algunas 8 pastillitas de codeína. Y fíjense que si usted la sigue tomando, puede que hacerse como dependiente. Dependiente porque usted siente como un relajamiento, una tranquilidad, ¿verdad? Entonces, por eso solamente la venden con prescripción médica. Bueno, tenemos lo que es la indometacina, que la indometacina es para aliviar el dolor de moderado a intenso, para aquellos procesos de inflamación, o pacientes que presentan una rigidez, ya sea porque tiene una osteoartritis, que es un desgaste del revestimiento de las articulaciones, o porque tiene artritis reumatoide, o porque tiene una espondilitis anquilosante. Entonces, o pacientes que tienen como un dolor a nivel del hombro, que le llaman por bursitis, ¿verdad? Tendinitis. Entonces, en esos casos, ¿verdad? La indometacina también se ve incrementada. Tenemos pacientes que toman meperidina, que también es un analgésico tipo morfínico, ¿verdad? Se utiliza, ¿verdad? Para aquellos pacientes que tienen como esa dificultad para respirar, lo que es el caso de la metacolina, ¿verdad? Entonces, lo que pacientes como asmáticos que presentan esos procesos obstructivos. Tenemos lo que es la morfina, ¿verdad? Que quizás ustedes han escuchado, que es muy potente para aliviar el dolor, aquellos dolores intensos y que es sobre todo utilizado en aquellos pacientes que ya tienen enfermedades terminales, entonces que el dolor es muy, muy, muy crónico, entonces le indican, ¿verdad?, inyecciones de morfina que son analgésicos opiáceos, ¿verdad? Y lo que hacen es cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Entonces, vamos a ver qué horas son. Bueno, faltan unos minutos. Vemos ahí la técnica de la lipasa igual, ¿verdad? Vean ustedes que hay reactivos que ya vienen, en este caso, ya listos para su uso. Recordar que siempre los controles los debemos correr nosotros, ¿verdad? Que hay sueros que son sueros control nivel 1, sueros control nivel 2, pero tomar en consideración, ¿verdad? Que nosotros tenemos que calibrar, tenemos que controlar el equipo, ¿verdad? Ustedes recuerdan el calibrador. Bueno, va a depender del método, ¿verdad? El calibrador, ¿qué otros sinónimos tiene? Vamos a ver si recuerdan. Que así lo podemos encontrar, ¿verdad? En la literatura, en los insertos. ¿No lo recuerdan? Estándar, patrón, muy bien, o calibrador, ¿verdad? Miren ahí en ese inserto, le dice patrón, ¿verdad? En otros que hemos usado de otra técnica, creo que decía hasta de, ¿cómo decían? Patrón, estándar, decían el que usamos para la glucosa. Entonces, para que tomen en consideración eso, ¿verdad? Porque a veces el problema del microbiólogo está en la interpretación de estos insertos. Es que no es que no le especifican así tan en detalle algunos, ¿verdad?
Otros que son más generales. Miren ese, le dice el blanco, le dice patrón muestra. Pero usted sabe que en un tubo va a ser el patrón y que en otro va a ser la muestra. Entonces, ahí deberían de hacer otra columna solamente para muestra, porque si no se puede confundir, ¿verdad? Alguien que venga comenzando se puede confundir. Entonces, ajá, y no incluyen de paso el control, si el control es el respaldo en el laboratorio. Eso solamente para que siempre lo tengan presente. Bueno, entonces nos quedamos acá, ¿verdad? Ya casi terminamos esta temática de las enzimas. Entonces nos vemos, Dios mediante, el día lunes, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Doctora, yo tengo una pregunta. Diga. Es que mencionó, perdón, que la fosfatasa alcalina para que fuera diagnóstica tenía que ir acompañada de otras enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Sí, entonces mire, ve, si estamos hablando si es un proceso obstructivo y estamos hablando del hígado, también puede ser la TGO, la TGP, porque sabemos que estas otras enzimas pues tienen acción específica. Tenemos la TGO, la TGP, la fosfatasa alcalina. Si el paciente estuviese ictérico, estamos hablando del hígado siempre, entonces lo que le solicitan son las bilirrubinas, tanto la bilirrubina total como la bilirrubina directa. Y si el médico va más allá, algo más específico, entonces empieza a buscarle, ¿verdad? Según la clínica, si hay marcadores tumorales específicos para lo que es un hepatocarcinoma. O también le puede, si es un proceso infeccioso, en este caso viral, entonces le solicita lo que son los diferentes tipos de hepatitis. Aparte de eso, ¿verdad? Recordemos de que va acompañado de ultrasonidos también, sobre todo en aquellos procesos que son obstructivos y que el paciente puede tener lo que es una litiasis, ¿verdad? Que es lo más común, que el paciente lleva ictérico, llega con la fosfatasa alcalina muy incrementada. Entonces, a través del ultrasonido, pues ya se le pueden ver, ¿verdad? Las piedritas que están ahí obstruyendo los canales biliares y de esa forma, pues llega a un diagnóstico, ¿verdad? Pero va a depender porque como el médico va descartando, entonces, pero si está ictérico, bilirrubina. También ven el número de veces, recuerdan en que está incrementada la TGO y la TGP. Si hacemos memoria, está el radio de Ritis, cuando el radio de Ritis es menor a 1 y cuando el radio de Ritis es mayor a 1. Entonces ya recuerdan ustedes cuáles eran las patologías, ¿verdad? Voy a ver si encuentro ese radio de Ritis para que se formulen una idea. Ahí están, ¿verdad? Entonces empieza a ver si es hepatitis tóxica, mononucleosis infecciosa. Y así es como va descartando. Y vemos que en las patologías más crónicas, como en los carcinomas, ¿verdad? En la cirrosis, es cuando la TGO entre la TGP es mayor a 1. Bueno, eso sería básicamente, ¿verdad? Que no, por sí solas no son diagnósticos, ¿verdad? Sino que tienen que complementarse con las otras enzimas de acuerdo al órgano donde se encuentre. No sé si me di a entender. Sí, gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, voy a tomar la asistencia entonces. Bueno, si no hay consultas, entonces, ¿verdad? Nos vemos el lunes. Culminamos con la clase de las enzimas. Y comienzo con la otra que es función hepática. Hasta luego. Gracias, doctora, que tenga feliz Gracias, tarde. doctora. Un buen día. A la orden. Gracias, doctora. A la orden.